Buenas noches, chicos. Para la tutoría de hoy, corresponde el repaso de Pitágoras, ley de senos y ¿cuál era el otro tema? Y despejes. Entonces vamos a hacer unos 5 ejercicios de cada uno y cualquier cosa, si quedan dudas o algo, ustedes me pueden preguntar a mí. Entonces, vamos estos tres primeros. El primero, en este ejercicio nos dice, calcula el cuadrado de los tres lados de estos triángulos y comprueba en cuál de ellos cumple el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros sabemos que Pitágoras es esto, ¿verdad? Hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Eso en raíz. Entonces, básicamente nos están diciendo que calculemos el cuadrado de los catetos, o bueno, que usemos Pitágoras, o también tenemos esta función de acá. Entonces, calculamos los cuadrados de los catetos, los sumamos y eso nos tiene que dar la hipotenusa. Si no es así, entonces no es un triángulo rectángulo. Este ya de viaje se ve que no es un triángulo rectángulo porque no tiene ningún ángulo de 90 grados. Entonces tratemos de hacerlo con el segundo. Entonces, tenemos que hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Em, la hipotenusa al cuadrado es 13 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es igual a, no, esto es 169. Y si sacamos 3 al cuadrado, 169. Entonces eso quiere decir que este sí es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, el siguiente también se ve un toquecillo ahí que esto no es un triángulo, un ángulo de 40. Podemos comprobarlo. Em, ya sabemos que 5. Bueno, voy a volver a poner la ecuación para que no se nos olvide. Más 0 al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, o sea, la hipotenusa es 5. Entonces eso sería 5 al cuadrado igual a el cateto 1 al cuadrado, o sea, 2,5 al cuadrado más b al cuadrado, que sería el cateto 2, 4 a la 2. Entonces esto daría, bueno, esto es 25, 2,5 al cuadrado es 6,25 y 4 al cuadrado es 16. Esto podemos ver que da igual a 22,25. 22,25, lo que significa que no son iguales. Entonces, eso no es un triángulo rectángulo. Como les dije, ya de viaje se ve por el ángulo de 90 grados que no es un triángulo rectángulo. Ahora pasemos a... Pasemos a unos ejercicios más tipo de problemas. A ver, ok, sí. En este nos piden obtener la hipotenusa. Nosotros sabemos que la función, o sea, la ecuación para obtener la hipotenusa es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado en raíz. ¿Ok? Entonces, simplemente sustituimos, ¿verdad? Buscamos los catetos y los sustituimos en la fórmula. Entonces, esto sería igual a cateto 1. Bueno, digamos que cateto 1 es igual a 4 y el otro cateto es igual a 3. Ahí están, ¿verdad? Entonces sería 4 a la 2 más 3 a la 2. Esto sería 4 a la 2 más 3 a la 2 daría 5. Eso quiere decir que la hipotenusa es 5. Hay otras formulitas también en el caso de que solo tengamos una hipotenusa y un cateto. Si queremos sacar el cateto, sería esto, hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, ¿no? Entonces tenemos el cateto 1 y
digo, si no tenemos el cateto 1, pero si tenemos la hipotenusa y el cateto 2, entonces usamos esta. Si tenemos el cateto 2, usamos esta. Y da igual, o sea, simplemente se invierte dependiendo del cateto. O sea, es la misma ecuación. Ustedes simplemente ponen aquí el cateto que tienen. Ahora veamos el siguiente. Am, hagamos, y es que hay muchos polvos acá. Hagamos dos de estos normales, así de simplemente que nos piden cateto, hipotenusa y eso. Bueno, en este caso hagamos este, porque este es diferente al primero. En el caso que nos piden, hacemos estos normales y luego hacemos unos tres de problemas, que creo que son los que más aparecen. Entonces tenemos que, como les dije, nos hace falta un cateto, tenemos que buscar el cateto y ya vemos que la formulita para eso es esta. Menos cateto. Entonces, cateto 1 es igual a hipotenusa que tenemos, que es, me falta aquí los cuadrados. La hipotenusa que es 17, entonces 17 al cuadrado menos el otro cateto, que es 15 al cuadrado. Raíz de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, esto da 8. Ven que es muy fácil, simplemente de agarrar las formulitas y aplicarlas. Por ejemplo, esta fórmula acá, esta fórmula acá. Ustedes nada más las agarran y las aplican. Buscan lo que necesitan y sustituyen los valores ahí. Entonces, bueno, hicimos dos, vamos con el tercero. Nos dicen, una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 centímetros de la pared, o sea que el pie de la escalera está a una distancia de 25 centímetros. ¿Ok? ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? Que nos dicen que la escalera mide 65. Es lo que nos están diciendo acá. La escalera mide 65 decímetros. Nos dicen que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared y nos dicen, ok, la altura a la que está puesta hasta la altura a la altura que alcanza la escalera. Entonces, digamos que esto es un ejercicio de Pitágoras, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo aquí, tenemos el ángulo 90. Usamos esta formulita, que digo, el cateto, porque lo que nos hace falta es el cateto. Entonces, tenemos el cateto 2, que es 25, ¿no? Tenemos la hipotenusa, que es 65. Entonces lo sustituimos. 65 a la 2 menos 25 a la 2. Raíz de 65 a la 2 menos 25 a la 2. Esto da 60. Entonces, la altura es 60 decímetros, ¿verdad? No olvidemos las unidades. Ahora veamos el siguiente. Nos dicen, este es muy igual al anterior, hagamos otro. Este es literalmente el mismo. Hagamos el siguiente, el 11. Una letra N se ha construido con tres listones de madera. Los listones verticales son 20 centímetros a las verticales y están separados 15 centímetros. O sea, los verticales, que son estos, miden 20 y están separados entre sí 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, nos preguntan, ¿cuánto mide el listón diagonal? El listón diagonal, vemos que es una hipotenusa. Así de fácil. Entonces usamos la fórmula. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Sustituimos 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto da 25. ¿Ok? Y hagamos el último. Este es otro de una escalera de bomberos. Buscamos otro que no sea una escalera.
Mm, hagamos este. Sí, hagamos este. Utiliza el teorema de Pitágoras para hallar la altura de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles quiere decir que solo dos de sus lados son iguales, cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales miden 13 centímetros. Con eso nos piden calcular la altura. ¿Qué podemos hacer en este caso? Digamos que si partimos el triángulo la mitad, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, venimos acá, lo podemos dibujar por aparte, porque ya lo único que nos interesa es la altura. Entonces nos dicen, los lados iguales miden 13 centímetros, o sea que esta parte mide 13 centímetros. Y la base de aquí a acá mide 10 centímetros. Ahí no se ve porque lo tapé. Entonces, si partimos eso a la mitad, ¿qué nos queda acá? 5 centímetros. O sea que esto mide 5 centímetros. Y nos dicen altura. Voy a ponerle un cateto para no confundirlo con la hipotenusa. Y vemos que 10 es simplemente un cateto de un triángulo rectángulo. Entonces nosotros usamos la fórmula para encontrar el cateto, que sería esta. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y es un raíz. Entonces, nada más metemos los valores. 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado haría raíz de 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado y da 12. Listo. Bueno, eso sería por esta parte de ejercicios de Pitágoras. Ahora vamos a ejercicios de ley de senos. Para ley de senos nosotros tenemos esta primera parte de aquí, ignórenla. Yo creo que con esta imagen es como mucho más fácil de entender. Ley de senos tenemos un ángulo acá y el valor de un lado acá. Entonces, vemos que A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de zeta. Y también tenemos que C es este valorcillo acá. Em, Solo tienen que, bueno, ya con esta formulita acá ustedes nada más lo aplican, buscan los datos que tienen, que nos ofrece el ejercicio y lo aplican, sustituyen, despejan. ¿Ok? Entonces busquemos un ejercicio fácil. Entonces, digamos que este es A y este es B y entonces tenemos que A entre seno de, bueno, pongamos el que B, ¿no? Más fácil. B, C, que entonces B entre seno de B es igual a C entre seno de C. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente aplique la fórmula, ¿no? ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, nosotros simplemente jugamos con lo que nos da el triángulo. Vemos que nos da un ángulo y vemos que nos dan los lados, ¿no? Y nos preguntan, nos preguntan, determine todo lo que falta del triángulo. Entonces, podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos sustituir. Sería 15 entre seno de B, que es 70, igual a C. Ese no lo tenemos, entonces lo dejamos así. Entre seno de 45. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Tenemos que dejarla C solita, porque para obtener su valor hay que despejarla. Entonces, tenemos que C. Si tenemos un valor dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, esto sería C es igual a seno de 45 grados por 15 entre seno de 70 grados. Vieron que pasé este que está dividiendo, lo pasé a multiplicar, ahora está multiplicando con todo esto. Entonces, C es igual a seno de 45 por 15 entre seno de 70. Eso me da que C es igual a 11,28. Ya tenemos C, nos falta A, ¿ok?
Para este caso no tenemos ni ángulo ni nada, o sea, no tenemos nada. Pero bueno, aquí podemos hacer algo. ¿Cómo encontramos este ángulo de acá? Nosotros sabemos, bueno, los triángulos tienen una característica y es que la suma de los ángulos internos de todos los triángulos siempre tiene que dar 180. Para este caso nos dan dos ángulos, o sea, nos falta uno. Entonces, esos ángulos sumados da como 115. Y de 115 para llegar a 180, ¿cuánto falta? Ese valor lo tiene este triángulo, es este ángulo. Entonces, y simplemente le restamos a 180 la suma de estos dos, que es 115. Ajá. Y eso me da el ángulo faltante. 180 menos 115 da 65 grados. Entonces, vemos que este da 65 grados y podemos comprobarlo, ¿verdad? Si nosotros llegamos y sumamos 45 más 65 más 70, eso nos da 180. Entonces, ya tenemos el ángulo. Ya tenemos el ángulo, entonces podemos usar otra vez ley de senos. Eso sería seno, bueno, voy a poner A entre seno de A, que sería este ángulo, ¿verdad? 68 es igual a, puedo agarrar cualquiera de los dos lados, lo que me interesa es despejar B entre seno de B. ¿Ok? No hay espacio. Ok, entonces vamos a restar esto por acá. Bueno, sustituyendo, ya he sustituido uno. Terminemos de sustituir todo. No tenemos el A, entonces el A es lo que me interesa despejar. A entre seno de 68 es igual a B. B es 15 entre seno de 70. ¿Ok? Entonces esto sería A y paso el seno de 68 a multiplicar porque está dividiendo, ¿verdad? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos 15 entre seno de 70 por seno de 68. Seno de 70 por seno de 68. Y esto da 14,8. Eso quiere decir que nuestro lado A mide 14,8. Y con lo que les había explicado aquí anteriormente de que la suma de los ángulos internos de los triángulos siempre tiene que dar 180, entonces obtuvimos el ángulo que hacía falta. Entonces, de nuevo, pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este. Tenemos este. Vemos que nos hace falta este ángulo, el ángulo de C. Ponerle cita C. Y nos hace falta esta B y esta A. Ven que, digamos, yo lo que hago es poner una B minúscula al lado contrario. Si tengo aquí una mayúscula, entonces al lado contrario pongo una B. Si tengo aquí una A mayúscula, al lado contrario pongo una A. Nada más por orden, pero ustedes pueden ponerle la letra que quieran. Entonces, vemos lo que tenemos. Tenemos que C minúscula, o sea, este valor entre seno. mm, ok, hagamos algo primero. Obtengamos ese ángulo de ahí. Ya les había dicho que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180. Entonces tenemos 80 más 50, eso nos da 130. De eso, para llegar a 180, ¿cuánto nos hace falta? Otro 50, ¿verdad? Entonces este ángulo aquí es 50. Entonces, igual si ustedes llegan y suman 50 más 50, 100 más 80, 180. Entonces se cumple. Ahora, ya podemos hacer esto. Seno de, ¿qué digo? Seno C entre seno de cita C, es igual a, qué sé yo, B entre seno de 50. Ven que la regla es siempre agarrar esto y dividirlo entre el seno del mismo ángulo que va como en esa dirección, por decirlo así. Entonces ya tenemos esto. Nosotros tenemos el C, solamente que yo aquí le puse como un C igual 20.
Tenemos el C, tenemos el cita C, tenemos el ángulo este del B y nos hace falta el B, entonces solo sustituimos datos. Entonces queda B entre seno de cita C, que da 50, es igual a B, que no lo tenemos, entre seno de 50. Ok, entonces pasamos lo que está dividiendo esto, lo pasamos a multiplicar. Entonces esto quedaría B es igual a seno de 50 por 20 entre seno de 50. Y aquí hay un detalle. Y bueno, nosotros podemos volarnos esto solo porque si yo divido algo entre su mismo valor, eso siempre va a dar 1, da igual. Entonces, o podemos poner una cálculo, pero mejor aprender esos trucos para ir simplificando las cosas. Entonces, esto da 20, ¿no? Ustedes pueden poner eso en la calcu y van a ver que igual les da 20, porque esto, y este están dividiendo, o sea, son el mismo valor y dan 1. Es como que yo ponga un 2 sobre 2 por 3. 2 entre 2 es 1. Entonces esto sería 1 por 3 y esto sería 3. Entonces ahí está. Entonces tenemos que B es 20. Sí, tenemos que B es 20. Ahora nos hace falta. Ya nosotros podemos de agarrar cualquiera de los valores. Igual podemos decir C es igual a seno de C, o bueno, seno de cita C, que es el que habíamos calculado acá, que es igual a, que no lo tenemos. O sea, siempre en la formulita, o sea, en la ecuación que pongamos nosotros, siempre tenemos que poner la incógnita, o sea, la variable que no tenemos para poder despejarla y poder obtener su valor. Entonces tenemos que A entre seno de, ya saben, ¿verdad? El ángulo del otro lado, entre seno de 80. O sea, seno de A. Entonces, sustituimos, sabemos que C es 20, que el cita C es 50, el A y el seno de A es 80. Entonces, solamente pasamos este que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a otro lado. Entonces daría A es igual a seno de 80 por 20 entre seno de 50. Seno de 80 por 20 entre seno de 50. Y esto da 25,71. Entonces vemos que ya obtuvimos el B, el A y el ángulo que está en C. Lo completamos. Busquemos otro ejercicio. Que todos son muy parecidos, la verdad. Tres barcos pesqueros de una flota están mar adentro. El Chester está a 32 kilómetros de Ángela. Aquí vemos que nos hicieron el dibujito, entonces podemos hacerlos aquí nosotros. El Chester está a 32 kilómetros de Ángela. O sea, así. Ok. Un oficial del Chester resuelve que el ángulo entre Ángela y el Chester, ahora, entre el Ángela y el Beverly es 25 grados. Tenemos Ángela y a ver, ajá. Que nos dicen que un oficial del Chester resuelve que el ángulo entre el Ángela y el Beverly es 25 grados. O sea que, a ver, ajá, ese ángulo está aquí. Un oficial del Beverly resuelve que el ángulo entre Angela y el Chester es
de 100 grados. Ok, no mentira, puse esto mal aquí. Beverly. Entre Angela y Beverly. Sí, sí. Entre Angela y el Beverly tenemos 25 grados. Ahora entre el Chester y el Angela tenemos 100 grados. Ajá, exacto. Ok. ¿Qué tan alejados están el Chester y el Beverly? O sea, nos está preguntando ese valor. Entonces, ese valor X, podemos decir, qué sé yo, X seno de 25 grados es igual a 32 seno de 100 grados. ¿Ok? Muy sencillo. O sea, este entre seno de este y este entre seno de este. Ahora simplemente despejamos el X, el seno está dividiendo, para multiplicar, entonces esto sería 32 entre seno de 100 grados por seno de 25. 32 entre seno de 100 grados por seno de 25, esto da 13,73. ¿Ok? Y ya. O sea, así de fácil se resuelve este. Ahora vamos, buscamos otro. Busquemos los que son así como más tipo problemas. Un equipo de investigación está midiendo la distancia entre el punto A, ubicado a un lado del río, y el punto B al otro lado del río. Tenemos el punto A. Aquí, bueno, no hagamos caso a esto, que como que ya nos los dibujaron, pero el punto A un lado del río. El punto B al otro lado del río. Un investigador se encuentra en el punto A y el segundo se encuentra en el punto C. O sea, acá, el punto C. Entonces ya ahí podemos llevar a nuestro triángulo. Mm, ok, nos están diciendo que la distancia entre A y C es 65. Ok, más arriba del punto A. Siguiendo la orilla del río, el investigador en el punto A calcula que el ángulo entre los puntos B y C es 103. El investigador en el punto C calcula que el ángulo entre A y B es 42. Encuentra la distancia entre el punto A y B. O sea, nos están diciendo que calculemos esta X. Entonces, no, X entre seno de 42 es igual a... mm, ok, aquí hay un detalle. Es que nos hace falta un ángulo. Nos hace falta este ángulo. Porque nosotros tenemos que poner otro valor de un lado, perdón, otro valor de un lado acá, porque 10 es lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? Tenemos 65 entre seno ¿de qué? Sería este ángulo de acá, ¿no? Y ese ángulo, ¿cuál es? No lo sabemos. Entonces tenemos que obtenerlo. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, que los ángulos internos de un triángulo son 180, entonces 103 y 42 da 145. Y de ahí para arriba, para llegar a 180, ¿cuánto hace falta?
Entonces, 180 menos 145, 35. Entonces, este valor es 35 grados. Entonces, esto sería seno de 35 grados. Ahora despejamos. Tenemos que x, pues, ya se está dividiendo, pasa a multiplicar. Tenemos que x es igual a 65 entre seno de 35 por seno de 42. Solo metemos al cálculo. 65 entre seno de 35 por seno de 42. Esto da 75,82. Esa es la distancia que hay entre ellos. Es más, de hecho, aquí sí es la respuesta. Es la misma. Entonces, está bien. Am, vamos, ¿qué otro ejercicio podemos usar? Ayer el del círculo. Círculo escrito en el triángulo, ¿dónde? Ok, hagamos este, el del helicóptero. Un piloto de helicóptero está volando sobre una carretera recta. Él observa dos motos con ángulos de depresión de 32 y 48 respectivamente. Entonces, ángulos de depresión. Entonces, bueno, guiémonos por este dibujo. ¿Qué nos están pidiendo? Am, determinar la distancia del helicóptero del punto A y la altitud del helicóptero. La altitud del helicóptero es esta, H, ¿no? Ujú. Y nos piden esta distancia X. Entonces, la distancia X tenemos nosotros que a 5 metros. Este, ¿no? 5 entre seno de 100 es igual a X entre seno de 48. Ahora, despejando X, pasamos esto a multiplicar. Nos queda X es igual a seno de 48 por 5 entre seno de 100. ¿Ok? Entonces lo metemos a cálculo. Seno de 48 por 5 entre seno de 100. Esto me da 3,77 metros. Ese es el valor de X. Ahora nos piden la altura. Ok, entonces aquí podemos abrir, nosotros podemos hacer otro triángulo, ¿no? Vamos a hacer, voy a abrir otra página que no, esto no alcanza. Si nosotros partimos ese triángulo a la mitad, vamos a tener triángulo rectángulo, ¿no? Y nosotros tenemos X, que X es 3,77. Tenemos 32 grados acá. Y queremos saber este valor, ¿no? Entonces, igual, o sea, podemos usar ley de senos en este caso. Vamos a decir que 3,77 entre seno de 90 grados es igual a X entre seno de 32 grados. Entonces, solo despejamos X, pasamos esto a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, seno de 32 por 3,77 entre seno de 90. Esto da seno de 32 por 3,77 entre seno de 90.
Esto da 1,99 metros. Entonces, esa es la distancia. Ok, entonces ahora pasamos a los ejercicios de despejes. Bueno, continuando con donde quedamos, vamos a hacer unos ejercicios de despejes. Tenemos a ver, 3x más 5, este es como el más sencillo, es 13, y tenemos el b, que es 5 por 7 menos x, igual a 31 menos x. Vamos a ver. Entonces, el primero, nosotros cuando hablamos de despejes, despejar es querer dejar una variable solita. Si yo tengo, qué sé yo, un área entre 2 más 6 por 7 igual a 8, y me dicen calcule el área, ¿de cómo voy a calcular el área? O sea, de ahí es imposible. Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar el área para obtenerlo. Y aquí todavía me falta algo, porque me están diciendo calcule el área, no calcule el área entre 2. Entonces tengo que dejarlo solito. ¿Ok? Ahí ya está el área solito. Es como, o sea, eso es como una ecuación. Ustedes tienen que dejar la variable. Cuando ustedes resuelven una ecuación que nos dé la velocidad, por ejemplo, y la ecuación siempre va a decir velocidad igual a tal cosa. Nunca vamos a tener velocidad con un montón de cosas encima, digamos entre 7 por 6 ni nada, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que significa despejar. Entonces, aquí queremos dejar la x sola. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vemos que tenemos dos x. Ustedes supongo que deben conocer lo que es unir semejantes. Unir semejantes es cuando yo tengo, qué sé yo, 2x más 3x. Estos son semejantes y yo los sumo, yo los puedo sumar porque son semejantes. Si yo tengo un 2x más 6y, ¿cómo sumo eso? No hay forma, ¿verdad? O sea, simplemente no hay forma de sumar eso porque no se puede. Entonces, vemos que y este son semejantes, o sea, se pueden sumar, se pueden volver uno solo. Entonces, esto sería, quiero tenerlos juntos, pero tengo el x del otro lado, o sea, entonces tengo que pasarlo a la izquierda. Y como es positivo, cuando yo paso de un lado a otro, siempre cambia signo. O sea, aquí lo tengo positivo, pasa a ser negativo. Si lo tengo negativo, al otro lado pasa a ser positivo. Y así. Entonces, 3x menos 5x más 5 es igual a menos 13. Vemos que pasé lo pasé al otro lado. Conservé aquí y conservé ahí mismo. Ahora, puedo sumarlos. 3 menos 5x, esto me da menos 2x, más 5 igual a menos 13. Ok, vamos bien, ya la tenemos un poco más fácil. Ahora, pasamos el 5, lo pasamos al otro lado a restar porque está positivo. Entonces, 2x es igual a menos 13 menos 5. Ok, resolvemos esto. Esto es igual a menos 18. Y ahora, como tenemos menos 2 aquí, multiplicando, o sea, si yo tengo un 5x, eso quiere decir que está multiplicando. O sea, ahí no se ve, pero de cerca, o sea, ahí debe haber un puntito que indica que está multiplicando. Entonces, ese menos 2x, ese menos 2 está multiplicando la x. Yo paso al otro lado de dividir, esto va a quedar x igual a menos 18 entre menos 2. Menos y menos más, 18 entre 2 es igual a 9. Ese sería este ejercicio. Ahora veamos el siguiente. En el siguiente tenemos propiedad distributiva. ¿Qué es propiedad distributiva? Yo tengo A por B más C. Cuando tenemos también A por B menos C. Entonces yo llego y los distribuyo. Entonces me queda AB más
AC, o sea, este por este más este por este. Ahora, A por B menos por el negativo, ¿verdad? Por A por C. Entonces, es lo que hay que hacer aquí. Entonces, esto sería 5 por 7 menos 5 por X, igual a 31 menos X. Entonces, esto queda 5 por 7 es 35 menos 5X igual a 31 menos X. Ahora, igual que el anterior, nosotros queremos unir las X, porque dinos, lo objetivo es dejar las solitas. Entonces paso el X. O sea, yo puedo hacerlo de la forma que yo quiera. Yo puedo pasar este acá o puedo pasar este acá. O sea, da igual. Los ejercicios tienen siempre más de una solución. Pero yo voy a pasar el X que está del otro lado, lo voy a pasar a sumar al otro lado. ¿Y por qué a sumar? Porque aquí está negativo. ¿Verdad? Recordemos que siempre cambian los signos. Entonces tenemos 35 menos 5X más X igual 31. 35, ahora menos 5X más X, esto es menos 4X igual 31. Ahora paso el 35, que está positivo, lo paso a restar. Entonces esto menos 4X igual a 31 menos 35. ¿Ok? Entonces esto sería menos 4X igual a 31 menos 35. Esto da 4 menos 4. ¿Ok? Entonces paso el 4 que está multiplicando el X, lo paso a dividir. Entonces esto queda X igual a menos 4 entre menos 4. Y como ya les había hecho anteriormente, que un número entre ese mismo número siempre le va a dar 1. Entonces, eso sería por este ejercicio. Tomamos el siguiente. Ok. Esto sería 2x menos 5 entre 12 igual a menos x 4 menos 5 entre 3. Esto de aprender a despejar es mucha práctica, entonces ustedes tienen que practicar bastante. Yo siempre les paso los PDFs, entonces aquí tienen este PDF y pueden practicar. De ahí se pueden agarrar y cualquier consulta solo me dicen. Entonces, vamos a ver. Ok. Aquí tenemos fracciones. Tal vez los pueda intimidar un poco, pero simplemente es de conocer las reglas. Aquí hay una regla que es de esta forma: A más B entre C, y es igual a A entre C más B entre C. Que pueden tal vez sentir que ese 12 les estorba, pero ustedes pueden llegar y hacer, o sea, la regla, según la regla que les escribí aquí a la par, pueden hacer esto, ¿ok? Donde C es el 12, el A es el 2X y el B es el menos 5, entonces simplemente lo separé. Entonces menos X, 4 menos 5 tercios. Ahora queremos dejarla aquí solita, entonces unimos semejantes, X y X. Entonces paso el X que está a la derecha, lo paso a sumar al otro lado. 12X entre 12 más X entre 4. ¿Ok? Entonces, aquí hay un 1. Aquí hay un 1 invisible, ¿no? Entonces, esto sería como 2 doceavos más un cuarto, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ustedes meten eso a cálculo, 2 doceavos más un cuarto, y eso les da 5 doceavos. Entonces, tenemos 5 doceavos, X menos 5 doceavos igual a menos 5 tercios. Ahora pasamos este número, esta fracción, la pasamos a sumar al otro lado. Esto nos queda 5 12x igual a menos 5 tercios más 5 12. Entonces, esto lo metemos al cálculo igual, menos 5 tercios más 5 entre 12. Eso da 5 doceavos x menos 5 cuartos. Ahora, aquí hay un detalle. Vemos que, o sea, cuando tenemos una fracción multiplicando a un, o sea, a un número que sea, este siempre está multiplicando y este siempre está dividiendo. Entonces, siempre en los despejes sabemos que si está multiplicando, pasa a dividir, si está dividiendo, pasa a multiplicar, si está sumando, pasa a restar, si está restando, pasa a sumar. Entonces,
Si el 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, que nos quedaría así, por 12. Si el 5 está multiplicando, pasa a dividir, que nos quedaría así, entre 5. O sea, prácticamente como que hace un switch, como que cambia la posición. Entonces, eso simplemente lo metemos al cálculo. Menos 5 entre 4, 5 entre 4 por 12 entre 5. Y esto da menos 3. ¿Ok? Veamos el siguiente ejercicio. El P. A ver. 1, 2, 3, 4. Aquí la verdad el despeje es sencillo, pero tenemos un X entre otra expresión con otro X y vemos que se puede sentir, o sea, estorbado. O sea, ¿cómo hago yo para unir esas dos X? Bueno, si tenemos eso, entonces vemos que el X está dividiendo entre todo esto. Todo esto está dividiendo, todo completito. Entonces, ¿qué hago yo? Ya que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, esto me queda X igual a un tercio por todo lo que estaba dividiendo. ¿Ok? Ahora hago propiedad distributiva. Entonces, me queda 4X es igual a 33 entre 3 más X entre 3. Porque un tercio por 33 es 33 entre 3. Y un tercio por X es X entre 3. Ahora, vemos que ya tenemos las X bien acomodadas. Simplemente pasamos este al otro lado a restar y nos queda así. Menos X entre 3 igual a 33. Hagamos esto de una vez es 11. Eso es un 11. Ahora, 4. 4 menos 1 entre 3. Eso da 11 tercios X. Ok. Ahora, otra vez, este anterior se está multiplicando, esto está dividiendo. Entonces, el 11 o bueno, como al revés. El 3 pasa a multiplicar y el 11 pasa a dividir. O sea, como que cambian de posición. Entonces, esto sería 3. ¿Ok? Eso da 3. Y veamos el último. El último es como bueno, creo que el más larguillo hasta ahora, pero no importa. Entonces, 4x menos 3 entre 5 menos 4x entre 3 igual a ver, 2x menos 13, 15, 5, 5. ¿Ok? La quinta. Ahora, aquí vemos varias cosillas. Hay que ir por paso. Aquí usemos la regla que les había puesto, ¿no? Que es igual a 13, 20, ¿no? 4x entre 5 menos 3 entre 5. Este otro 4x queda igual. Ahora, aquí hagamos propiedad distributiva. Esto queda 2x menos 2 por 13. Todo eso entre clase. ¿Ok? Vamos poco a poco. Entonces, ir resolviendo eso. Queda 2x menos 30 entre 15. Ahora, vemos que nos estorba, ¿verdad? Entonces, usamos otra vez esta regla. Entonces, 4x entre 5 menos 3 entre 5
Menos 4x entre 3, ¿sí? Ok, igual a 2x entre 15 menos 30 entre 15. Ahora sí, ya vemos que nos queda mucho más cómodo. Tenemos que unir semejantes. El siguiente paso es unir semejantes para poder dejar la x solita. Entonces, pasamos el 2x que está a la derecha, lo pasamos a restar del otro lado porque está positivo, entonces pasa a restar. 4x entre 5 menos 4x entre 3 menos 2x entre 15. El menos, ¿qué es el 3? No entiende nada. ¿Ok? Este quedó aquí, quedó ahí, ¿verdad? Simplemente se ordena de forma que queden los x de un lado y los números de otro lado, ¿vale? Pues, ok, ahí está. Y el otro número quedó del otro lado solo. Menos 30 entre 15. ¿Ok? Ahora pasamos el número restante, lo pasamos al otro lado para que ya nos queden las x solas. O bueno, sumemos primero todas las x. Esto es de un quinto menos digo, 4 quintos menos 4 tercios menos 2 quinceavos. Entonces esto sería 4 quintos menos 4 tercios menos 2 quinceavos. Sí, entonces esto queda como menos 2 tercios x menos 3 quintos igual a menos 30 entre 15. Ahora, pasamos este número, lo pasamos al otro lado, porque nuestro objetivo siempre va a ser dejar la x sola. Dice igual a, y como está restando, pasa a sumar, entonces menos 30 entre 15 más 3 quintos. Resolvemos eso queda menos 30 entre 15 más 3 quintos, eso da menos 7 quintos. Y ya hacemos el último paso, que es este, pasar esa fracción al otro lado, que sería 7. Entonces, el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. El menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y ya esto se mete en la cálculo. Entonces, esto sería menos 7 entre 5 por 3 entre menos 2 y da 21 entre 10. Entonces, ese sería el resultado. Y bueno, eso es lo que tenía para la foto de hoy. Creo yo que son bastantes ejercicios. Aquí tienen bastante despegue, que el despegue con esta clase no, o sea, no van a terminar de entenderlo porque uno tiene que practicar bastante. Entonces, lo que les recomiendo es que agarren de estos ejercicios y vayan practicando y practicando y practicando. Y me consulten, si tienen alguna duda, me consulten a mí y yo estoy para servirles. De aquí les voy a subir el video, les voy a pasar el PDF y recuerden, cualquier consulta, nada más me dicen. Gracias.